Bombazo confirmado. Checo Pérez ficha por Cadillac para 2026. Quédate hasta el final, solo si quieres ver todos los sorprendentes detalles de su nuevo contrato. Lo que está por ocurrir en el universo de la Fórmula 1 es tan impactante que podría dejar a todos sin aliento. Este relato que estoy a punto de compartirles no es cualquier historia. Es una narrativa que se ha estado tejiendo con paciencia, como un tapiz meticulosamente elaborado donde cada hilo se coloca con la intención de sorprender al espectador cuando finalmente se revele el diseño completo. Imagina un caldo de cultivo donde las piezas se mueven lentamente, en silencio, mientras los demás piensan que todo está bajo control, que nada está fuera de lugar. Pero, de repente, como un volcán que ha permanecido dormido por siglos, todo estalla en un torbellino de actividad que nadie vio venir. Así es como Cadillac está a punto de irrumpir en la Fórmula 1, y lo que traerán consigo podría alterar el curso del automovilismo de manera irreparable. Suscríbete solo si amas a México y a nuestro Checo Pérez. La Federación Internacional del Automóvil, esa entidad que muchos ven como el guardián del deporte, está a punto de darle la bendición final a Cadillac para que se integre a la parrilla en 2026. Pero esto no es simplemente la entrada de otro fabricante, no es solo un nuevo equipo que busca hacerse un espacio entre gigantes. Es una operación diseñada para cambiar el paradigma, para darle la vuelta al tablero de juego y sorprender a todos los jugadores que llevan años posicionados en él. Lo que Cadillac ha logrado hasta ahora ha sido casi invisible para el ojo común, operando desde las sombras, haciendo movimientos que solo los más astutos podrían detectar. Y mientras el resto de los equipos tratan de ajustarse a las regulaciones, a los límites financieros que los asfixian, Cadillac está construyendo algo que podría ser nada menos que una máquina de ganar campeonatos. Mientras los equipos consolidados enfrentan la encrucijada de decidir cuánto invertir en el desarrollo del coche para la temporada 2025 sin comprometer sus recursos para el monumental cambio de reglas en 2026, Cadillac navega en un océano diferente. Ellos no están limitados por las mismas cadenas que constriñen a sus rivales. Para ellos, las restricciones presupuestarias no son más que palabras sin peso. Tienen la libertad de gastar sin temor, de invertir en tecnología, infraestructura y talento sin que la FIA les cierre el grifo. Y es precisamente esa libertad la que les proporciona una ventaja tan formidable que podría alterar el equilibrio de poder en el deporte. Suscríbete solo si amas a México y a nuestro Checo Pérez. Imaginen por un momento un escenario donde cada dólar puede ser transformado en rendimiento puro, donde cada ingeniero puede explorar sin restricciones las fronteras de la innovación. Cadillac está jugando un juego completamente diferente, uno en el que las reglas tradicionales no aplican. Desde que se insinuó su posible entrada, han estado construyendo un imperio detrás de puertas cerradas, un imperio que no está limitado por la burocracia, que no tiene que rendir cuentas a inversores que buscan retornos rápidos, y que no necesita justificar cada gasto ante comités internos. Esta es una operación autónoma, independiente y, sobre todo, diseñada para ganar. Pero no es solo la infraestructura lo que les está dando esta ventaja tan amplia. Detrás de Cadillac está General Motors, una entidad con el tipo de influencia y recursos que podrían hacer temblar a cualquier otro fabricante. No estamos hablando de una compañía que entra al deporte para hacer acto de presencia, para poner su logo en un coche y conformarse con resultados mediocres. Estamos hablando de un titán de la industria automotriz que está ingresando con la intención de conquistar, de establecerse como una fuerza dominante desde el primer día. Y aquí es donde la trama se complica aún más. Porque una entrada tan calculada y respaldada por un gigante industrial como GM no puede ser vista como un simple experimento o una aventura pasajera. Es, en realidad, el primer paso en una campaña para reescribir la historia del automovilismo. Mientras los otros equipos luchan con la realidad cotidiana de mantener a sus ingenieros motivados, de no excederse en los límites de gastos, de equilibrar el desarrollo aerodinámico con las necesidades de la unidad de potencia, Cadillac tiene la capacidad de atraer a los mejores talentos del mundo sin parpadear. Pueden fichar a los ingenieros más innovadores, a los estrategas más agudos, a los diseñadores más creativos. Y con esa amalgama de mentes brillantes, el desarrollo del coche de 2026 no será simplemente una evolución del concepto actual. Será una revolución que podría dejar obsoletos a los diseños de las demás escuderías. Suscríbete solo si amas a México y a nuestro Checo Pérez. Pero hay una dimensión aún más intrigante en esta historia, y es la manera en que Cadillac podría impactar el mercado de pilotos. La Fórmula 1 es tan competitiva fuera de la pista como dentro de ella. Los contratos de los pilotos, las negociaciones detrás de escena, las conversaciones que se mantienen lejos de los micrófonos son tan estratégicas como cualquier adelantamiento en pista. Con el respaldo de General Motors, Cadillac podría fácilmente presentar una oferta que pocos pilotos rechazarían. Un contrato multimillonario acompañado de un coche competitivo es una propuesta difícil de ignorar,
incluso para los pilotos que actualmente se encuentran en equipos de punta. Y si eso no fuera suficiente, hay que considerar la conexión con Andretti, una alianza que podría redefinir el concepto de colaboración en la Fórmula 1. Andretti, con su legado y experiencia en el automovilismo estadounidense, combinado con la potencia financiera y tecnológica de GM, podría formar una coalición que no solo participe, sino que domine. Si esta unión se concreta, la parrilla en 2026 será un campo de batalla completamente distinto, con Cadillac Andretti al frente, listos para desafiar el orden establecido. Así que aquí estamos, en el umbral de un cambio monumental. La entrada de Cadillac no es solo una expansión del número de coches en la parrilla, es una declaración de guerra, un desafío directo al status quo. Y cuando finalmente veamos el fruto de todos estos preparativos, cuando el primer monoplaza Cadillac ruja en la pista, el mundo entenderá que nada volverá a ser igual. Suscríbete solo si amas a México y a nuestro Checo Pérez. Lo que está sucediendo con Cadillac en la Fórmula 1 no es solo el ingreso de una nueva escudería a la máxima categoría del automovilismo. No es una simple adición a la parrilla ni un experimento pasajero. Es un golpe sobre la mesa, un cambio radical en la dinámica del deporte, una disrupción que amenaza con alterar el equilibrio de poder de una forma que pocos han comprendido en su totalidad. Aquí no estamos hablando de una entrada convencional, de un equipo que necesita adaptarse gradualmente, de una estructura que se construirá con paciencia y años de desarrollo. No. Lo que Cadillac está haciendo es llegar con una ventaja colosal, con un margen de maniobra que los demás equipos simplemente no tienen, con un nivel de libertad que transforma por completo las reglas del juego. Para comprender la magnitud de esta ventaja, es fundamental imaginar la diferencia entre un equipo que debe analizar cada centavo antes de gastarlo, que no puede permitirse errores financieros, que está sujeto a estrictos controles de costos y que debe balancear cada inversión con extremo cuidado, contra otro que no enfrenta esas limitaciones, que puede gastar sin restricciones, que tiene la posibilidad de invertir en múltiples áreas al mismo tiempo sin afectar su estabilidad económica dentro del campeonato. Esa es la clave de todo. Mientras la mayoría de los equipos tienen que tomar decisiones difíciles sobre cómo distribuir sus recursos entre el desarrollo del monoplaza actual y el del futuro, Cadillac simplemente no tiene que elegir. Pueden hacerlo todo de manera simultánea. Pueden avanzar en múltiples frentes sin preocuparse por sacrificar una parte de su rendimiento. Y eso, en una disciplina donde cada décima de segundo es vital, representa una diferencia monumental. Desde su llegada, la mentalidad de Cadillac ha sido clara. No están aquí para ser un equipo más. No están entrando con la intención de aprender poco a poco ni de conformarse con un papel secundario. No tienen la intención de pasar años en la parte baja de la tabla construyendo un proyecto desde cero con resultados modestos. Han dejado claro que vienen a ganar y que lo harán con una estrategia completamente distinta a lo que hemos visto antes. Su forma de operar no se asemeja a la de ningún otro debutante en la historia reciente de la Fórmula 1. No están siguiendo el camino habitual de equipos como Haas, que llegaron con una estructura limitada y un modelo de negocios basado en asociaciones externas. No están replicando la estrategia de proyectos como Alpine, que han requerido años de inversión para intentar ser competitivos. Están rompiendo con todo eso. Su enfoque es agresivo, inmediato, sin concesiones. Tienen la infraestructura, la tecnología y los recursos para posicionarse en la cima desde el primer momento. Uno de los elementos más evidentes de esta ventaja es el túnel de viento de Toyota. No es cualquier túnel de viento. No es una instalación común. Se trata de un recurso de altísima calidad que en su momento fue utilizado por McLaren, pero que ahora ha sido completamente transformado por Cadillac con una inversión multimillonaria. No es la misma herramienta que McLaren empleó hace años. No es el mismo espacio de pruebas que alguna vez compartieron con otros equipos. Ahora es una instalación que ha sido optimizada hasta el más mínimo detalle para adaptarse a las necesidades de Cadillac. Ha sido actualizado con tecnología de última generación, con sistemas de simulación avanzados, con mejoras que lo han convertido en un laboratorio aerodinámico de vanguardia. Es un activo exclusivo, inaccesible para cualquier otra escudería. Ningún otro equipo tiene la posibilidad de utilizarlo. Ninguno puede beneficiarse de los datos generados ahí. Ninguno puede acceder a la información que Cadillac está obteniendo de sus pruebas aerodinámicas. Es un recurso absolutamente privado, un arma secreta que los demás no pueden replicar. Mientras la mayoría de los equipos están sujetos a un límite en la cantidad de horas que pueden dedicar al desarrollo aerodinámico, mientras tienen que administrar con extrema cautela cada minuto de trabajo en sus túneles de viento, Cadillac ha operado sin restricciones. Han podido realizar pruebas sin preocuparse por restricciones de tiempo. Han podido afinar su concepto aerodinámico sin la presión de una cuenta regresiva.
Han optimizado cada elemento del monoplaza sin la ansiedad de tener que detenerse por cuestiones presupuestarias. Y eso les ha permitido experimentar con una flexibilidad que los demás no tienen. Han podido explorar soluciones técnicas que otros equipos, simplemente, no han tenido el tiempo o los recursos para desarrollar. Pero el túnel de viento es solo una pieza del rompecabezas. La verdadera diferencia radica en la manera en que Cadillac ha diseñado su proyecto desde el primer momento. No solo cuentan con recursos ilimitados, sino que los están utilizando de manera estratégica. No están gastando dinero de manera desordenada. No están invirtiendo sin rumbo. Han estructurado un plan que combina infraestructura de primer nivel con un equipo de especialistas altamente calificados. Han reclutado talento sin restricciones económicas. Han contratado ingenieros de primer nivel sin preocuparse por las limitaciones salariales. Han incorporado tecnología avanzada sin el miedo de sobrepasar el techo presupuestario. No han escatimado en nada. Han construido su escudería con la visión de alguien que no planea pasar años en la sombra esperando una oportunidad. Han diseñado su operación con la mentalidad de alguien que quiere dominar desde el día 1. Mientras los equipos establecidos como Red Bull, Ferrari y Mercedes deben administrar sus recursos con precisión matemática, mientras cada dólar invertido debe justificarse dentro de las reglas del límite presupuestario, Cadillac no tiene esa preocupación. No tienen que hacer sacrificios. No tienen que elegir entre mejorar su motor o su chasis. No tienen que debatirse entre actualizar su aerodinámica o desarrollar nuevas soluciones tecnológicas. Pueden hacerlo todo al mismo tiempo. Pueden expandir su estructura sin miedo a las restricciones. Pueden innovar sin tener que preocuparse por las penalizaciones económicas. En un deporte donde cada milisegundo es resultado de años de desarrollo e inversiones minuciosamente calculadas, Cadillac ha encontrado la forma de operar con un nivel de libertad que los demás equipos solo pueden envidiar. Y es esa libertad la que los convierte en una amenaza real. No es solo que tengan dinero. No es solo que cuenten con tecnología de punta. Es la manera en que están aprovechando cada una de sus ventajas para maximizar su rendimiento antes incluso de haber debutado en la parrilla. Están adelantándose a los problemas. Están construyendo un proyecto con una visión de largo plazo sin verse obligados a hacer concesiones en el corto plazo. No están preocupados por sobrevivir. No están intentando mantenerse a flote. Están preparándose para atacar desde el primer momento. En un mundo donde cada equipo debe jugar con las reglas establecidas, donde cada escudería debe medir sus movimientos con precisión para no comprometer su futuro, Cadillac ha encontrado una forma de operar fuera de esos límites. Han descubierto una brecha en el sistema. Han identificado una manera de moverse en un entorno sin restricciones, donde pueden desarrollar su monoplaza sin limitaciones, donde pueden contratar a los mejores sin preocuparse por costos, donde pueden innovar sin miedo a las represalias del reglamento financiero. Aquí es donde todo da un giro completamente inesperado, donde la Fórmula 1 de 2026 deja de ser solo una cuestión de reglamentos y diseño de autos y se convierte en un juego de poder, de estrategia, de maniobras que se deciden fuera de la pista, pero que tendrán un impacto demoledor cuando los motores se enciendan. Porque esto, lo que acaba de suceder con el fichaje de Pat Symonds por Cadillac, no es una simple contratación, no es solo un movimiento más en el ajedrez de la F1, es la pieza que cambia todo el tablero. Y el resto de los equipos lo saben, aunque muchos todavía no han terminado de asimilar lo que realmente significa. Pero cuando lo hagan, cuando se den cuenta de lo que acaba de ocurrir, cuando comprendan la magnitud de este golpe, será demasiado tarde. Porque Cadillac ya tomó la delantera, Cadillac ya movió su ficha maestra, y ahora los demás tendrán que jugar bajo sus reglas. Esto no es una coincidencia. No es un fichaje al azar. Es una jugada meticulosamente calculada, pensada con precisión quirúrgica para dar un golpe donde más duele, en el conocimiento, en la información, en el acceso a los secretos mejor guardados de la nueva Fórmula 1. Porque, ¿quién es Pat Symonds? No es un ingeniero más, no es un técnico cualquiera. Es el arquitecto de las reglas que van a definir la Fórmula 1 de los próximos años, el hombre que estuvo en la mesa donde se discutió cada punto del nuevo reglamento técnico, el cerebro que diseñó las normas que cambiarán por completo la manera en que los autos de la categoría reina del automovilismo serán concebidos y desarrollados. Y ahora, ese cerebro ha cambiado de bando. Ha dejado la FIA, la organización que regula el deporte, para irse directamente a trabajar con Cadillac, un equipo que, hasta hace poco, era visto con escepticismo por muchos, pero que ahora se ha convertido en el epicentro de una revolución silenciosa que podría sacudir a toda la parrilla. Aquí hay algo que no puede pasar desapercibido. La Fórmula 1 es un deporte donde los márgenes son mínimos, donde una décima de segundo puede marcar la diferencia entre la gloria y el fracaso. Y en un entorno así,
La información es el recurso más valioso. Saber antes que los demás, entender mejor que los rivales, anticiparse a lo que está por venir. Eso es lo que separa a los equipos campeones del resto. Y ahora, Cadillac tiene en sus manos la ventaja más grande que se pueda imaginar. Porque mientras Red Bull, Mercedes, Ferrari y el resto siguen interpretando el reglamento, siguen haciendo simulaciones, siguen tratando de entender cuáles serán las claves del nuevo reglamento, Cadillac tiene en sus filas al hombre que lo escribió. No necesitan adivinar, no necesitan especular. Tienen la respuesta antes siquiera de que la pregunta se haga. Pero esto no es solo cuestión de conocimiento. Es cuestión de estrategia. Porque si crees que Cadillac simplemente se encontró con esta oportunidad por casualidad, piénsalo de nuevo. Esto es parte de un plan que lleva tiempo gestándose, una jugada maestra que se ha ejecutado con precisión quirúrgica. Cadillac no ha llegado a la Fórmula 1 para ser un equipo más. No ha entrado en este deporte con la intención de ocupar un lugar en la parrilla sin más. Desde el primer momento, General Motors dejó claro que su objetivo era competir al más alto nivel. Y ahora, con este movimiento, lo han dejado aún más claro. No solo quieren estar en la Fórmula 1, quieren dominarla. Pat Symonds es la clave de todo esto. No solo porque tiene el conocimiento, sino porque sabe cómo aplicarlo. Ha estado en la Fórmula 1 durante décadas, ha visto cómo los equipos más exitosos encuentran maneras de sacarle provecho a cada resquicio del reglamento, ha estado en las trincheras de este deporte y entiende mejor que nadie cómo se pueden explotar las reglas sin romperlas. Y ahora, toda esa experiencia, toda esa visión, todo ese conocimiento, está al servicio de Cadillac. Imagina por un momento lo que esto significa. Mientras los demás equipos se esfuerzan por descifrar qué soluciones aerodinámicas serán las más efectivas, qué configuración del motor híbrido ofrecerá el mejor equilibrio entre rendimiento y eficiencia, qué estrategias de diseño permitirán exprimir al máximo las nuevas regulaciones, Cadillac ya tiene las respuestas. Y lo que es aún más peligroso para sus rivales, no solo tienen las respuestas, sino que tienen el tiempo para aplicarlas antes que nadie. Porque en la Fórmula 1, el tiempo lo es todo. Ser el primero en entender un cambio de reglas puede significar años de dominio. Que se lo pregunten a Mercedes en la era híbrida o a Red Bull con la nueva normativa de 2022. Y ahora, Cadillac tiene la ventaja más grande que un equipo haya tenido antes del arranque de una nueva era. Y aquí es donde el panorama se pone aún más interesante. Porque no estamos hablando de cualquier equipo. Estamos hablando de una estructura respaldada por General Motors, una de las compañías más poderosas del mundo automotriz, una empresa con recursos casi ilimitados, con una infraestructura de primer nivel, con tecnología de vanguardia. Y ahora, además de todo eso, tienen el conocimiento directo del hombre que escribió las reglas del juego. Si esto no es una declaración de intenciones, nada lo es. Pero lo más impactante de todo es que muchos en el paddock aún no han entendido lo que realmente acaba de suceder. Siguen viendo a Cadillac como un proyecto en desarrollo, como un equipo que aún tiene que demostrar su valía. No han procesado lo que significa tener a Pat Symonds en sus filas. No han asimilado lo que implica tener acceso privilegiado a la arquitectura de la nueva Fórmula 1 antes que nadie. Pero cuando lo hagan, cuando se den cuenta de que Cadillac no solo tiene un plan, sino que está ejecutándolo con una precisión que nadie esperaba, entonces llegará el pánico. Porque cuando los autos de 2026 salgan a la pista por primera vez y Cadillac aparezca con soluciones innovadoras que nadie más había imaginado, cuando demuestren que han interpretado mejor que nadie el nuevo reglamento, entonces será cuando el resto de los equipos se dé cuenta de que han estado jugando con una enorme desventaja desde el principio. Este no es solo un movimiento de fichas, es un jaque mate en cámara lenta. Cadillac ha hecho la jugada que puede cambiar la historia de la Fórmula 1. Y lo más fascinante de todo es que lo ha hecho antes de que sus rivales siquiera se dieran cuenta de que estaban en peligro. Aquí es donde todo toma un giro inesperado, donde la Fórmula 1 de 2026 deja de ser simplemente un conjunto de nuevas normativas y se convierte en una batalla silenciosa que se libra fuera de la pista, en oficinas, despachos y salas de reuniones donde la verdadera diferencia no la hacen los caballos de fuerza o la aerodinámica, sino la información, el conocimiento anticipado y la capacidad de ejecutar un plan antes que los demás siquiera entiendan las reglas del juego. Lo que acaba de suceder con el fichaje de Pat Symonds por Cadillac no es un simple movimiento dentro del mercado de ingenieros. No es una contratación más. Es un terremoto silencioso que, aunque muchos todavía no lo han procesado, cambiará por completo el futuro de la categoría reina del automovilismo. Y cuando el resto de los equipos realmente comprendan lo que esto significa, será demasiado tarde. Porque en un deporte como la Fórmula 1, donde las diferencias se miden en milésimas de segundo y donde el más mínimo detalle puede marcar la frontera entre la victoria y la derrota, la información es el arma más poderosa que existe.
No basta con tener el mejor motor, el paquete aerodinámico más eficiente o el piloto más talentoso. Lo que realmente marca la diferencia es saber cómo exprimir hasta el último resquicio del reglamento, cómo encontrar los vacíos legales antes de que los demás siquiera sospechen que existen, cómo tomar decisiones clave cuando el resto aún está tratando de descifrar cuál es el camino correcto. Y ahora, Cadillac ha conseguido el equivalente a una carta de triunfo absoluta. Tener en sus filas al hombre que no solo conoce las reglas de 2026 mejor que nadie, sino que fue quien ayudó a escribirlas. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que comprender quién es Pat Symonds y por qué su llegada a Cadillac es una jugada maestra de proporciones épicas. No estamos hablando de un ingeniero común y corriente. No es un técnico de segunda línea que simplemente ha pasado por varios equipos sin dejar huella. Estamos hablando de un veterano con décadas de experiencia en la Fórmula 1, alguien que ha estado en lo más alto de este deporte y que ha formado parte de momentos históricos, un estratega que ha trabajado en escuderías legendarias y ha sido clave en la toma de decisiones que definieron múltiples temporadas. Pero, sobre todo, estamos hablando del cerebro detrás de la nueva normativa de 2026, el arquitecto que ayudó a diseñar la Fórmula 1 del futuro, el hombre que pasó años dentro de la FIA, con acceso directo a cada detalle del reglamento técnico que definirá la próxima generación de monoplazas. Este no es un cambio menor, es un golpe devastador para el resto del paddock. Porque mientras Red Bull, Mercedes, Ferrari y el resto siguen en la etapa de interpretación, analizando qué implicaciones tendrá el nuevo reglamento, simulando posibles configuraciones, tratando de entender cuáles serán las claves del éxito en esta nueva era, Cadillac tiene la ventaja absoluta de contar con la persona que sabe todas esas respuestas de antemano. No tienen que adivinar. No tienen que especular. No tienen que probar caminos inciertos. Ellos ya saben exactamente qué es lo que funcionará y qué es lo que no. Y lo más fascinante de todo esto es que, aunque muchos aún no lo han entendido, esta jugada no es un golpe de suerte ni una casualidad. Es parte de una estrategia calculada al milímetro, una maniobra perfectamente ejecutada por una compañía que desde el principio ha dejado claro que no entró en la Fórmula 1 para ser un equipo más, sino para reescribir las reglas del juego. Porque hay que recordar quién está detrás de Cadillac: General Motors, un gigante de la industria automotriz, una de las corporaciones más poderosas y con mayores recursos en el mundo del motor, una empresa que no da pasos en falso, que no invierte miles de millones de dólares en un proyecto sin una estrategia perfectamente delineada. Desde el primer día, General Motors no ha ocultado su ambición de ser un actor principal en la Fórmula 1, de no conformarse con simplemente ocupar un lugar en la parrilla, sino de ser un equipo competitivo desde el momento en que den su primer giro en pista. Y ahora, con el fichaje de Pat Symonds, han dado un golpe sobre la mesa que demuestra que no están jugando, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para llegar a la cima lo antes posible. Porque mientras los demás equipos siguen conjeturando sobre qué enfoques técnicos podrían funcionar mejor, Cadillac tiene en su poder el mapa completo del tesoro. Pero lo más impresionante de todo esto es que el resto del paddock aún no ha entendido la magnitud de lo que acaba de suceder. Siguen viendo a Cadillac como un equipo que apenas está construyendo su proyecto, como una estructura en desarrollo, sin comprender que la verdadera batalla se está librando ahora mismo, en las sombras, en la preparación previa a la entrada en la parrilla. Y cuando finalmente despierten a la realidad, cuando vean que Cadillac ha tomado la delantera en la comprensión del nuevo reglamento, será demasiado tarde para reaccionar. Porque en la Fórmula 1, el tiempo es el recurso más valioso. Ser el primero en entender cómo maximizar el reglamento puede traducirse en años de dominio absoluto. Que se lo pregunten a Mercedes en la era híbrida, cuando supieron interpretar mejor que nadie la normativa de 2014 y se aseguraron un monopolio absoluto en la categoría durante casi una década. Que se lo pregunten a Red Bull, que con la normativa de 2022 logró colocarse en la cima mientras el resto aún trataba de descifrar cómo optimizar sus monoplazas. Y ahora, Cadillac tiene la ventaja de saber cómo será la Fórmula 1 de 2026 antes que nadie. Lo que está sucediendo es un jaque mate en cámara lenta, una maniobra de ajedrez ejecutada con precisión quirúrgica. No es solo que Cadillac haya fichado a un ingeniero talentoso, es que han asegurado el acceso privilegiado a la información más valiosa que existe en este momento en la Fórmula 1. Mientras los demás equipos tratan de entender las reglas del juego, Cadillac ya está jugando con ventaja. Y cuando los autos de 2026 salgan a la pista por primera vez y Cadillac presente soluciones técnicas que nadie más había imaginado, cuando demuestren que han interpretado mejor que nadie las nuevas regulaciones, el resto del paddock se dará cuenta de que han estado en desventaja desde el principio. Para entonces, la historia ya estará escrita. Cadillac no solo ha llegado a la Fórmula 1, ha llegado con una declaración de intenciones que es imposible ignorar. Y con Pat Symonds a su lado, tienen en sus manos la llave para abrir una nueva era en el automovilismo. Lo que parecía un simple fichaje es,
en realidad, el movimiento que puede cambiar el destino de la categoría antes incluso de que la nueva era comience. La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 no es un simple experimento ni una jugada de marketing sin fundamentos. Es un movimiento estratégico cuidadosamente planeado, respaldado por una de las corporaciones automotrices más influyentes del planeta y con la intención clara de hacer historia desde el primer momento en que sus monoplazas toquen la pista. Para muchos, un equipo debutante suele ser sinónimo de dificultades, adaptación lenta y años de sufrimiento en el fondo de la parrilla antes de siquiera aspirar a competir con los gigantes de la categoría. Sin embargo, en la Fórmula 1 siempre hay excepciones, historias que desafían la lógica, equipos que irrumpen con fuerza y sacuden el statu quo de manera inesperada. Y si hay algo que el pasado nos ha enseñado es que, cuando se juntan los elementos adecuados, el impacto puede ser inmediato y devastador para la competencia. El paralelismo con lo que ocurrió en 2009 con Braun GP es imposible de ignorar. En aquella temporada, la Fórmula 1 fue testigo de un acontecimiento que pocos pudieron prever. Un equipo que nació de las cenizas de Honda, sin grandes presupuestos y con un futuro incierto, terminó convirtiéndose en el absoluto dominador del campeonato, arrasando con la competencia desde la primera carrera y llevándose ambos títulos en su único año de existencia. Pero lo más impresionante de este fenómeno no fue solo la historia de un equipo resurgiendo de la nada, sino la forma en que lo lograron. Ross Braun, un genio del automovilismo con décadas de experiencia, identificó un resquicio en el reglamento técnico que le permitió desarrollar un auto con una ventaja aerodinámica aplastante. El famoso difusor doble, una solución ingeniosa que la mayoría de los equipos no había anticipado, les otorgó un margen de rendimiento tan grande que, aun cuando el resto de las escuderías intentaron copiarlo, la diferencia ya era insalvable. Ese año, Braun GP no solo ganó carreras, sino que dominó con una facilidad que hizo parecer que corrían en una categoría completamente distinta. Ahora, traslademos este escenario a la actualidad. No estamos diciendo que Cadillac vaya a replicar exactamente lo que hizo Braun GP, pero los ingredientes para una sorpresa monumental están sobre la mesa. No es una empresa improvisada ni un equipo sin recursos intentando abrirse paso en la Fórmula 1 sin una estrategia clara. Es una marca con décadas de experiencia en el automovilismo, respaldada por General Motors, una de las compañías más poderosas de la industria automotriz a nivel mundial. No están aquí para jugar a ser un equipo de Fórmula 1. Están aquí para competir desde el primer día, con una preparación minuciosa que pocos equipos debutantes han tenido en la historia de la categoría. Uno de los aspectos más reveladores de su enfoque es la decisión de utilizar motores Ferrari en sus primeras 2 temporadas, en 2026 y 2027. Esto es un movimiento sumamente inteligente, porque les permitirá eliminar uno de los mayores problemas que enfrentan los equipos nuevos, la incertidumbre mecánica. La historia ha demostrado que uno de los factores que más afecta a las escuderías que ingresan a la Fórmula 1 es la curva de aprendizaje en el desarrollo de una unidad de potencia. Fabricar un motor desde cero bajo una normativa completamente nueva es una tarea titánica, que requiere años de investigación, pruebas y ajustes antes de poder alcanzar un nivel de competitividad confiable. Y muchos equipos han pagado un precio altísimo por intentar desarrollar un motor propio sin la experiencia previa necesaria. Cadillac, en cambio, ha tomado un camino diferente y mucho más estratégico. En lugar de gastar tiempo y recursos en la construcción de una unidad de potencia que podría tardar años en igualar el nivel de los fabricantes establecidos, han optado por utilizar una de las mecánicas más probadas y confiables de la parrilla, lo que les permitirá centrarse en desarrollar un chasis de primer nivel sin la preocupación adicional de lidiar con problemas de fiabilidad en el motor. Pero esto no es todo. La ventaja de iniciar con un motor Ferrari no solo radica en la confiabilidad o el rendimiento de la unidad de potencia, sino en la posibilidad de diseñar el auto con información privilegiada desde el primer momento. La integración del motor con el chasis es un aspecto clave en la Fórmula 1 moderna, y tener acceso a datos detallados sobre el comportamiento, las necesidades de refrigeración, la distribución de peso y la entrega de potencia de un motor probado les otorga una ventaja fundamental sobre cualquier otro equipo nuevo que intente entrar en la parrilla en los próximos años. No hay que olvidar que muchas de las dificultades que enfrentan los equipos debutantes provienen precisamente de los ajustes necesarios para hacer que el chasis y la unidad de potencia trabajen en perfecta armonía. Pero en el caso de Cadillac, este obstáculo prácticamente desaparece desde el inicio. Además, el momento en el que están ingresando a la Fórmula 1 es crucial. No están entrando en medio de un ciclo de desarrollo donde los equipos ya tienen años de ventaja en la evolución de sus autos. Están entrando en 2026, justo cuando el reglamento técnico dará un giro radical y todos los equipos, incluso los más grandes, deberán empezar desde cero en muchos aspectos. Esto les da la posibilidad de acortar la brecha con los equipos establecidos mucho más rápido de lo que sería posible en cualquier otro escenario.
Y si logran encontrar un área de innovación en la que puedan destacarse, el impacto de su entrada podría ser aún más significativo. Otro aspecto clave a considerar es la infraestructura que Cadillac está construyendo en la sombra. No están limitándose a comprar piezas y ensamblar un auto con tecnología prestada. Están reclutando talento de primer nivel, ingenieros con experiencia en equipos ganadores, especialistas en aerodinámica, estrategas con un profundo conocimiento del deporte. Esto es fundamental porque, en la Fórmula 1, el éxito no solo depende de tener un auto rápido o un motor potente, sino del equipo humano detrás del proyecto. Sin las personas adecuadas, incluso el mejor auto del mundo puede fracasar. Pero Cadillac está reuniendo un grupo de expertos con la capacidad de llevar este proyecto al siguiente nivel. La Fórmula 1 es un deporte en el que cada detalle cuenta. Cada décima de segundo puede marcar la diferencia entre ganar y perder, entre ser un equipo competitivo o quedar relegado al fondo de la parrilla. Cadillac parece estar abordando este desafío con una seriedad y un nivel de planificación que rara vez se ha visto en un equipo debutante. Están tomando decisiones estratégicas con miras a largo plazo, asegurando que cada elemento de su entrada a la categoría esté cuidadosamente alineado para maximizar sus posibilidades de éxito. No es un equipo que esté llegando a la Fórmula 1 simplemente para intentar competir. Están llegando con la mentalidad de que pueden hacer historia. Todavía falta tiempo para ver cómo se traduce todo esto en resultados en la pista, pero lo que es seguro es que Cadillac no está dejando nada al azar. Desde su estructura técnica hasta su elección de motor, pasando por su estrategia de desarrollo y su enfoque en la innovación, todo apunta a que están construyendo un proyecto con el potencial de ser mucho más que un simple debutante. Si logran ejecutar su plan correctamente, podrían convertirse en una de las historias más impactantes de la era moderna de la Fórmula 1. Y quién sabe, tal vez en unos años estemos hablando de Cadillac como el equipo que llegó, sorprendió y redefinió el juego en la categoría reina del automovilismo. Y aquí es donde la figura de Checo Pérez cobra una relevancia absoluta. Porque si todo lo que hemos mencionado hasta ahora no fuera suficiente para dimensionar la magnitud de lo que se está gestando en la Fórmula 1, si todo el contexto que rodea los movimientos en el mercado de pilotos no bastara para entender que estamos ante una posible reconfiguración del panorama de la categoría reina del automovilismo, entonces es necesario detenerse en un detalle que puede cambiarlo todo. Un detalle que hasta hace poco parecía imposible, pero que ahora, con la acelerada evolución de los acontecimientos, toma fuerza como una posibilidad real, tangible y con implicaciones monumentales para el futuro del deporte. Porque las palabras de Michael Andretti no fueron una simple declaración de rutina, no fueron un comentario casual destinado a llenar titulares, no fueron un gesto de simple diplomacia corporativa para mantener la atención sobre el ambicioso proyecto de Cadillac en su ingreso a la Fórmula 1. No. Fueron algo mucho más profundo, una afirmación con un significado estratégico que resuena en todos los rincones del paddock y que podría anticipar uno de los movimientos más impactantes en el mercado de pilotos de los últimos tiempos. Cuando Andretti, con una seguridad incuestionable, expresó que ahora tenían opciones que antes eran impensables, dejó entrever un cambio de paradigma en su planificación. No se refería a pilotos jóvenes sin experiencia, no hablaba de promesas emergentes ni de talentos a prueba en la Fórmula 2. Tampoco se limitaba a mencionar nombres que han flotado en la parte baja de la parrilla sin demostrar un potencial extraordinario. Sus palabras apuntaban directamente a la élite de la Fórmula 1, a esos pilotos que hace tan solo unos meses habrían sido inalcanzables para un equipo que aún no ha debutado en la parrilla. Y dentro de esa reducida lista de opciones, hay un nombre que brilla con luz propia: Sergio Checo Pérez. No como una posibilidad remota, no como un simple rumor carente de sustancia, sino como una alternativa que encaja a la perfección en la ecuación que Cadillac y General Motors están construyendo para su incursión en la máxima categoría del automovilismo. Checo es el único piloto de primer nivel que hasta hace poco parecía fuera del alcance de cualquier equipo que no fuera Red Bull. Su contrato con la escudería austríaca le aseguraba estabilidad, su posición como compañero de Max Verstappen lo mantenía dentro del entorno más dominante de la parrilla, y su rendimiento, aunque cuestionado en ciertos momentos, le permitía mantenerse en la lucha constante por podios y victorias. Pero en la Fórmula 1 nada está escrito en piedra. El futuro de cualquier piloto puede cambiar de un momento a otro. Y en este caso, el panorama que rodea a Pérez ha dado un giro radical. Su continuidad en Red Bull es una incógnita. No porque su talento esté en duda, no porque haya dejado de ser un piloto competitivo, sino porque en la estructura de Red Bull, la toma de decisiones es implacable, las prioridades cambian con rapidez y las garantías que hoy existen pueden desvanecerse mañana. La manera en la que Red Bull maneja su alineación de pilotos es bien conocida. Han demostrado que no tienen reparos en hacer cambios abruptos si consideran que es lo mejor para su proyecto.
La historia de la escudería está repleta de casos en los que un piloto que parecía tener asegurado su asiento de pronto se encuentra sin un contrato para la siguiente temporada. Y en este momento, con la incertidumbre creciente sobre lo que sucederá con Checo en 2025 y con el mercado de pilotos en plena ebullición, la opción de encontrar un nuevo equipo que le garantice estabilidad y protagonismo es una posibilidad que no puede ser descartada. Aquí es donde Cadillac se convierte en un destino lógico y estratégico. No es un equipo que esté entrando a la Fórmula 1 solo para rellenar la parrilla, no es un proyecto improvisado ni una iniciativa sin fundamento. Es un esfuerzo respaldado por General Motors, una de las corporaciones automotrices más poderosas del mundo, con la intención clara de construir una escudería que pueda ser competitiva desde su primer día en la categoría. Y para lograrlo, no solo necesitan una infraestructura sólida, una inversión masiva y un equipo técnico competente. También requieren de un piloto experimentado, alguien que tenga el conocimiento necesario para ayudar en el desarrollo del auto, alguien que haya trabajado en equipos de primer nivel, que entienda lo que se necesita para construir una estructura ganadora y que pueda ser el rostro de la escudería en su debut en la máxima categoría del automovilismo. Y es aquí donde Checo se convierte en la mejor opción posible. Porque no solo es un piloto con una vasta trayectoria en la Fórmula 1, con múltiples podios y victorias en su haber, sino que además tiene algo que Cadillac necesita urgentemente: presencia global, impacto mediático y una conexión única con la afición. Su nacionalidad también juega un papel crucial. México y América Latina representan mercados de enorme importancia para General Motors. Tener a un piloto como Checo encabezando el proyecto no solo aseguraría un interés masivo en la escudería desde su debut, sino que también abriría las puertas a una expansión comercial sin precedentes. A nivel de marketing, es una jugada maestra. A nivel deportivo, tiene todo el sentido del mundo. Y es que más allá del impacto comercial, la realidad es que Checo tiene el perfil ideal para liderar un equipo en construcción. Lo ha hecho antes. En Force India, en Racing Point, en cada equipo donde ha estado, ha demostrado que sabe trabajar bajo presión, que entiende cómo funciona el desarrollo de un monoplaza, que es capaz de obtener el máximo rendimiento incluso en condiciones adversas. Su experiencia en Red Bull le ha dado una visión privilegiada sobre cómo opera una escudería de primer nivel y que se necesita para construir un auto competitivo. En 2026, cuando la Fórmula 1 entre en una nueva era con el cambio en la regulación de motores, todos los equipos comenzarán desde un punto relativamente similar. La oportunidad de que un equipo como Cadillac se meta de lleno en la pelea está ahí. Pero para que eso suceda, necesitan un piloto que no solo tenga el talento para ser rápido en pista, sino que también tenga la inteligencia y la madurez para guiar el proyecto en sus primeros años. El gran dilema para Checo es decidir si está dispuesto a dejar la seguridad relativa de Red Bull para embarcarse en una nueva aventura. Es una apuesta arriesgada, sin duda. Pero en la Fórmula 1, los grandes movimientos requieren valentía. Los pilotos que han marcado época son aquellos que han sabido reconocer cuando es el momento de tomar el control de su destino. Y Checo, con todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, con todo lo que ha demostrado a pesar de las adversidades, tiene ante sí una oportunidad dorada. Porque si acepta este reto, si decide ser la pieza clave en la entrada de Cadillac a la Fórmula 1, podríamos estar presenciando el inicio de una historia que cambiará el curso del automovilismo. Para Sergio Checo Pérez, esta podría ser la decisión más trascendental de su carrera, un punto de inflexión que lo llevaría a redefinir su papel dentro de la Fórmula 1. No estamos hablando simplemente de cambiar de equipo, de buscar un nuevo contrato o de extender su tiempo en la parrilla algunos años más. No. Esto va mucho más allá de un simple movimiento en el mercado de pilotos. Se trata de una oportunidad única, de esas que aparecen pocas veces en la trayectoria de un piloto, una posibilidad real de convertirse en la piedra angular de un proyecto que tiene el potencial de sacudir los cimientos de la categoría. Estamos ante la irrupción de un equipo que no pretende ser un simple participante más, sino una nueva potencia respaldada por uno de los gigantes automotrices más importantes del mundo, con una visión clara de futuro y con la ambición de construir una escudería que pueda desafiar a los actuales dominadores del campeonato. Desde que Checo llegó a la Fórmula 1, ha demostrado ser un piloto de altísimo nivel, con la capacidad de pelear en la pista contra los mejores, de sacar resultados en condiciones adversas y de maximizar el rendimiento de cualquier monoplaza que haya pilotado. Su paso por Sauber dejó claro que tenía talento. Su breve estancia en McLaren le enseñó la crudeza del deporte. Su crecimiento en Force India y Racing Point consolidó su reputación como un competidor formidable, y su llegada a Red Bull le permitió alcanzar la cúspide de su carrera, logrando victorias en circuitos históricos y convirtiéndose en un pilar fundamental para la escudería austríaca. Sin embargo, en cada una de esas etapas, siempre existió un factor común: nunca tuvo la oportunidad de ser el verdadero líder de un equipo.
En todas las estructuras en las que ha estado, ya había un piloto con prioridad o una dinámica interna que lo relegaba a un rol secundario. Con la llegada de Cadillac y General Motors a la Fórmula 1, la ecuación cambia por completo. Aquí no hay un piloto número uno preestablecido, no existe una jerarquía impuesta desde el inicio, no hay un compañero con ventaja asegurada. Se trata de una escudería que parte desde cero, que necesita un referente, una figura que encabece el desarrollo del equipo y que marque la pauta para construir un futuro exitoso. Y si analizamos a los pilotos que podrían asumir ese rol, el nombre de Checo Pérez brilla con luz propia. Su experiencia, su capacidad de adaptación, su conocimiento de la categoría, su habilidad para gestionar carreras estratégicamente y su enorme base de seguidores lo convierten en la opción ideal para liderar un proyecto de esta magnitud. Este no es un equipo improvisado. No es un intento a medias de ingresar a la categoría sin un plan sólido. General Motors es una de las corporaciones automotrices más poderosas del planeta, con décadas de experiencia en el mundo del motorsport y con la capacidad de invertir lo necesario para que este proyecto tenga éxito. Su llegada a la Fórmula 1 no es casualidad, es el resultado de años de planificación y de una visión clara de hacia dónde quieren ir. Con el desarrollo de su propio motor previsto para 2028, no están pensando en simplemente participar, sino en competir de verdad, en consolidarse como una fuerza dentro del campeonato, en pelear contra los mejores equipos del mundo y eventualmente luchar por títulos. Para Checo, esta no sería solo la oportunidad de seguir en la F1 unos años más, sino la posibilidad de construir un legado. Sería el primer piloto en la historia de la categoría en liderar la incursión de Cadillac en la máxima competición del automovilismo, el rostro de un equipo que podría transformarse en una potencia con el paso de los años. No tendría que preocuparse por órdenes de equipo que lo perjudiquen, ni por estrategias diseñadas para favorecer a otro compañero. Aquí él sería el centro de todo, el hombre clave en torno al cual giraría la estructura de la escudería. El impacto de una decisión como esta no solo se vería reflejado en lo deportivo, sino también en lo comercial y mediático. La Fórmula 1 hectárea ha experimentado un crecimiento explosivo en América en los últimos años, y tener a un piloto mexicano como la cara principal de un equipo estadounidense con una marca tan emblemática como Cadillac sería un movimiento estratégico espectacular. Las audiencias en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica se volcarían con este proyecto, generando un fenómeno de interés sin precedentes. No estamos hablando solo de una cuestión de rendimiento en pista, sino de una expansión global de la imagen del equipo, de un impulso comercial gigantesco que podría traducirse en patrocinios, inversión y mayor capacidad de desarrollo. Por otro lado, si analizamos la evolución de los equipos nuevos en la Fórmula 1 en las últimas décadas, hay un patrón claro: los proyectos bien estructurados, con visión a largo plazo y con el respaldo adecuado, pueden llegar a la cima. Red Bull entró en la F1 en 2005 y aunque al principio nadie los tomaba en serio, con el tiempo se convirtieron en una dinastía dominante. Mercedes tardó algunos años en consolidarse tras su regreso en 2010, pero cuando lo hizo, revolucionó la categoría. Ahora, Cadillac tiene todos los ingredientes para seguir ese mismo camino, con la ventaja de contar con una estructura moderna, tecnología avanzada y el respaldo financiero de una de las compañías más poderosas de la industria automotriz. Si Checo decide unirse a este equipo, no solo aseguraría su futuro en la F1, sino que lo haría en una posición de privilegio. No sería un piloto más dentro de una escudería establecida, sino la pieza clave en la construcción de un equipo que podría hacer historia. Estaría involucrado en el desarrollo del monoplaza, en la toma de decisiones estratégicas, en la evolución del proyecto desde sus cimientos. Sería un nuevo desafío, una etapa completamente diferente en su carrera, un reto que lo colocaría en una posición única dentro del deporte. Lo más emocionante de todo esto es que todavía estamos en el inicio de esta historia. A medida que pasen las semanas, que se cierren acuerdos, que se anuncien detalles, veremos cómo esta posibilidad se convierte en una realidad cada vez más tangible. Lo que hoy parece un rumor, mañana podría ser un hecho. Y cuando miremos atrás dentro de algunos años, podríamos estar hablando de este momento como el punto en el que comenzó una nueva era en la Fórmula 1. Así que atentos, porque esto no ha hecho más que empezar. Se vienen curvas y de las grandes. Lo que está en juego no es solo un cambio de equipo, sino la oportunidad de ver a Checo Pérez en el papel que siempre mereció, el de líder absoluto de un proyecto con el potencial de cambiar el automovilismo para siempre. Y si esto se concreta, estaremos presenciando una historia que quedará grabada en la memoria de todos los aficionados.